Hay verdades que nunca debieron ser desenterradas. Hay secretos que deberían permanecer sellados bajo toneladas de tierra y olvido. Esta es la historia de una de esas verdades, una que me ha costado el sueño, la cordura y tal vez el alma. Todo comenzó de una forma casi inocente, como suelen empezar las peores pesadillas, con una noticia. Un titular en un periódico digital sobre un hallazgo arqueológico en la costa norte de Perú. Una tumba precolombina de la cultura lambayeque. Miles de años de antigüedad. Como aficionado a la historia y a los misterios, me sentí fascinado al instante. Pero algo en los detalles me provocó un escalofrío que no pude ignorar. Los arqueólogos habían encontrado un sepulcro profundo con 5 cuerpos. Un hombre, 2 mujeres, una de ellas en posición de parto, y 2 niños. Pero lo que realmente capturó la atención del mundo, y la mía, fue lo que cubría el rostro del hombre. Una máscara. Una máscara hecha de metales preciosos. Pero no era el oro ni la plata lo que la hacía aterradora. Era la pintura. Un pigmento rojo intenso que, según los análisis, estaba mezclado con sangre humana. Sangre humana y restos de huevo de ave. Nadie entendía por qué. Los científicos hablaban de rituales, de simbolismos complejos. Sugerían que la sangre pertenecía a personas sacrificadas, una ofrenda a los dioses para asegurar el renacimiento del difunto. Pero mientras los académicos debatían en sus cómodos despachos, en el polvo y el calor del sitio arqueológico, nació otra historia. Una historia que no se publica en revistas científicas. Una historia que se susurra en la noche, cuando el viento aúlla entre las ruinas. Yo no estuve allí. Ojalá pudiera decir que todo lo que sé lo leí en algún blog perdido de internet. Pero no. Conocí a alguien, un hombre mayor, un antiguo trabajador local que participó en los primeros días de la excavación. Lo encontré por casualidad, o quizás por un destino retorcido, mientras viajaba por esa misma región años después. Su mirada estaba perdida. Sus manos temblaban al sostener su vaso. Cuando le mencioné la máscara, su rostro se descompuso. Me contó que la tumba fue abierta al amanecer. La primera luz del día se reflejó en el metal, bañando la cámara funeraria en un resplandor rojizo. Esa misma noche empezó todo. Los perros del pueblo, incluso los que estaban a kilómetros de distancia, comenzaron a aullar de una forma lastimera. Un lamento que parecía no tener fin. Me confesó, con la voz rota, que algunos de sus compañeros, jóvenes e imprudentes, tomaron la máscara. En una noche de borrachera y bravuconería, uno de ellos se la puso. Solo fue un instante, una broma estúpida. Pero el hombre cayó al suelo, gritando. Juraba haber sentido una presión insoportable en el cráneo, como si unos dedos de hueso se aferraran a su cabeza desde dentro. Dijo que vio figuras, sombras indistinguibles que caminaban a su alrededor, justo al borde de su visión. Pero el horror no se quedaba en el yacimiento. Se aferraba a ellos, los seguía hasta sus casas. Ese hombre, mi interlocutor, me aseguró que durante semanas se despertaba a medianoche, empapado en sudor frío, escuchando susurros en una lengua muerta que nadie podía comprender. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, de las esquinas oscuras de su habitación, de debajo de su propia cama. Lo peor, me dijo, eran los sueños, o más bien, lo que él creía que no eran sueños, eran memorias. Memorias ajenas. Veía a través de los ojos de otro hombre. Un hombre atrapado en la oscuridad, con el rostro cubierto, gritando en silencio para que lo liberaran. Despertaba con la sensación fantasma del metal frío sobre su piel y el sabor metálico de la sangre en su boca. La máscara, originalmente de oro, había adquirido con el tiempo un tono pálido, casi fantasmal, como plata envejecida por el sufrimiento. Y la sangre, esa pintura carmesí, parecía palpitar bajo la luz de la luna. Los trabajadores decían que no era una simple decoración, sino un sello que había sido roto. Con el tiempo, dejé de tener contacto con ese hombre. Su número de teléfono quedó inactivo. Nadie en su pueblo supo decirme a dónde fue. Simplemente desapareció.
pero su historia se quedó conmigo, como una espina clavada en mi mente. La máscara fue llevada a un museo, convertida en una pieza de exhibición, catalogada y puesta tras un cristal. Para la ciencia, era un tesoro invaluable. Para los que conocían la historia susurrada, era una jaula. La tradición oral dice que la máscara no solo representaba al muerto, atrapaba su último aliento, su conciencia, su agonía. Dicen que si te quedas solo en la sala del museo por la noche y la observas fijamente, a veces, solo a veces, puedes ver cómo los ojos vacíos del cráneo que una vez contuvo parecen moverse, como si algo dentro intentara mirar hacia afuera. Sé que suena a locura, sé que no hay evidencia, pero hay testimonios, fragmentos, rumores, celadores de museos que han pedido traslados inexplicables, visitantes que han sufrido ataques de pánico frente a la vitrina. Incluso se cuenta la historia de un técnico de mantenimiento que se quedó dormido cerca de la sala durante un turno de noche. Despertó gritando un nombre que nadie conocía, un nombre en una lengua que llevaba siglos muerta. Hace unos meses, la curiosidad, o quizás una forma de locura, me superó. Usé mis credenciales de prensa para conseguir acceso al archivo fotográfico del museo. Quería ver las imágenes en alta resolución. Quería mirar de cerca esa pintura de sangre, y lo hice. Pasé horas ampliando cada detalle, cada grieta, cada mancha. Esa noche, cuando me fui a dormir, la luz de mi pasillo parpadeó y se apagó. No le di importancia. Pero entonces, mientras yacía en la oscuridad, lo escuché. Un susurro, suave, casi imperceptible. Venía de la esquina más oscura de mi habitación, y esta vez no era una historia contada por un extraño. Estaba sucediendo a mí. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Cada noche es una vigilia forzada. Escucho pasos lejanos en el piso de arriba, a pesar de que vivo solo. A veces, por el rabillo del ojo, creo ver una silueta alta y delgada parada en el umbral de mi puerta. Cuando giro la cabeza, no hay nada, pero el frío persiste en el aire. Hace 2 noches, me desperté porque sentía un peso sobre mi pecho. Abrí los ojos y no vi nada, pero sentía una presión horrible sobre mi cara, como el metal frío de una máscara. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía escuchar una respiración lenta y profunda junto a mi oído. Una respiración que no era la mía. No sé qué desperté al obsesionarme con esta historia. No sé si es mi mente jugándome una mala pasada o si algo realmente cruzó el umbral desde esa tumba profanada y de alguna manera me encontró. La historia oficial dice que la máscara es solo un objeto. Pero yo sé la verdad. No está vacía. Nunca lo estuvo. Y ahora creo que me está buscando. Hay secretos que deberían permanecer enterrados. Y ahora, uno de ellos vive en mi sombra.